En las últimas horas se ha viralizado un video de un adolescente de 16 años quien aparentemente habría consumido una droga que genera un efecto zombie. Sí. Y allí está también la preocupación. Se lo ve en el video desnudo porque la primera sensación que tienen quienes consumen esta droga es un calor Conocida intenso en su cuerpo. comúnmente como la flaca, Ajá. con doble K, así, Sí. ¿no? O sales de baño, es otro de los nombres con los cuales se la Además, define, como sí. la autoflagelación también, porque se lo veía caminando desnudo, pues sí, por ese calor que le provoca, la sensación de calor, hay que ver si debe ser real esa temperatura del cuerpo, y después, qué sé yo, dándole cabezazos a un colectivo, por Sí, ejemplo. hasta llegar a romper el parabrisas. Y esta es la preocupación, es el caso de este adolescente de 16 años. Este es el video en el cual se ven los efectos de la droga. Este chico terminó en el hospital, en un hospital de Florencio Varela. Allí estamos trabajando en vivo. Está Gabriela Karchak, con el testimonio de algunos de los médicos también que tuvieron la oportunidad de atenderlo. Gaby, buen día. Hola Agostina, buen día. Flaca, zombie, pero su nombre técnico es MDMA. Voy a pedir por favor si me pueden sacar la vuelta, perdón, MDMA, y lo que causa es este calor insoportable que vos contabas, y no solamente eso, además de ese calor insoportable, mucha molestia en los miembros, todo lo que sobresalga del tronco. Por eso es que los que ingieren este tipo de drogas se autoinfligen lesiones, se muerden. Han llegado a casos de canibalismo. Bueno, esto pasó el pasado 24 cuando, estarán viendo el video, este chiquito de 16 años consumió esta droga y golpeó muy fuerte su cabeza contra el parabrisas de este colectivo 148. Todo quedó registrado en las imágenes que un pasajero pudo grabar con su celular. Este chico fue trasladado inmediatamente aquí al Hospital Mi Pueblo de Florencio Varela, y nosotros vamos a hablar con el doctor Gonzalo Hernández, que es el director adjunto, el director ejecutivo, para que nos cuente, bueno, primero el estado en el que llega este chiquito, pero lo peor, y presten atención, qué es lo que pasa después. Doctor, muchas gracias por atendernos. Bueno, ¿qué se puede saber de este chico de 16 años que llegó el pasado 24? Bueno, el 24 ingresa este paciente que estabas hablando y escuchaba atentamente, traído por la policía a este hospital. Bueno, cuando ingresan, que no se sabía el motivo de ingreso, en realidad ingresa excitado, con excitación psicomotriz, ingresa con lesiones múltiples y escoriaciones en la cabeza, en ambos miembros inferiores. Y a raíz de eso nos cuentan que hubo una intoxicación, consumo de sustancia, y lo que ustedes relataban que eran lesiones autoinfligidas y a su vez contra un colectivo, que eso es lo que también nos sorprendía. Es más, las escoriaciones en el rostro y en la cabeza era a raíz de, según el relato, cabezazos que le pegaban en el mismo parabrisas del colectivo, en el cual hasta lo rompió. Llegó, digamos, si bien excitado, no hubo pérdida de conocimiento, cosa que podría haber sido obviamente uno de los motivos de ingreso, y muy excitado, por lo cual hubo que, antes de intervenir en las lesiones, incluso darle medicación para poder sedarlo y calmarlo, ¿no? ¿Y las lesiones que tenían en sus miembros? Porque algunas eran mordeduras hechas por él mismo. Exacto, sí, totalmente. Quería, según también lo que nos refieren, que él mismo se había mordido, se notaba aparte, y hasta quería morder las ruedas del colectivo, según lo que nos relatan, ¿no? Así que sí, además de su excitación, de lo que pasó en ese relato, él mismo se provocó lesiones. Le voy a pasar el retorno al doctor Hernández. Quiero que sepan que seguimos teniendo la vuelta. Yo no sé si el doctor va a sentirse cómodo con esto. Vamos a ver si puede. A ver. Hola, doctor, buen día. Se está escuchando el doctor Hernández. Hola, buen día. ¿Qué tal? Claudio Rigoli y Agostina Scioli. Hola, Claudio. Bueno, Bien. un gusto, Agustina. Bien, la pregunta es, doctor, ¿cuál es el componente químico de esta droga? ¿Cómo se hace? ¿Cuáles son sus componentes, en definitiva? Miren, en realidad esta droga, digamos, habitualmente llamada o vulgarmente la droga de los zombies o zombies, Sí. es una mezcla de sustancias. Entre ellas figura que depende qué es lo que lo pongan, una sustancia alucinógena y a su vez una sustancia que provoca liberación de adrenalina, o sea, vulgarmente, pero no es lo que tienen, es LSD, éxtasis y alguna benzodiazepina como sedante, pero no significa que siempre sea así. O sea, muchas veces
le ponen o mezclan sustancias que realmente son hasta derivados de la efedrina, algunos, o sea... Sí. ¿Y esto viene en Bueno, un formato de cápsulas o ya se vende así esa droga o la mezcla la hace quien la consume en definitiva? Y en realidad habitualmente las mezclas las hacen no el que lo consume en sí, sino muchas veces el que lo venden, ¿no? Pero es todo una producción totalmente artificial que la hacen ellos. Claro. Doctor, ¿es frecuente que lleguen jóvenes con estos cuadros de intoxicación producto de este cóctel de drogas? No, de este cóctel y de esta forma no es frecuente, aunque una veces nunca lo sabe, porque sí es frecuente, sobre todo los fines de semana, acá en Florencio Varela, que muchas veces llega la gente con una intoxicación, ya sea medicamentosa, por drogas, alcohol, etcétera. ¿Puede llegar Pero a la muerte? como este caso, no. ¿Puede llegar Sí, a la totalmente. muerte? Cualquier droga de Sí, cualquier droga, tanto de este tipo como las alucinógenas o la que estábamos hablando relacionado a éxtasis o que provocan excitación, sí, pueden llegar a la muerte. ¿Cuáles son las secuelas neurológicas de la ingesta de esta droga, doctor? Y en realidad que depende del tiempo en lo cual lo vienen ingiriendo, ¿no? Todas las drogas de este tipo a largo plazo o mediano plazo empieza a producir muertes cerebrales y a su vez lesiones en las regiones donde el cerebro están, digamos, la parte sensitiva, sensorial y a su vez de las emociones, ¿no? Por eso todo el trastorno que provocan. ¿Por qué esta sensación de muchísima temperatura, muchísimo calor en el cuerpo, que dicen que es una de las razones por las cuales este joven estaba totalmente desnudo? Sí, en realidad las sensaciones esas vienen por liberador de un mediador químico, le llamamos nosotros, que está vinculado a la adrenalina y corticoides, ¿no? Que son liberaciones del mismo organismo, no como medicación, que se produce ante estos episodios, que vendría a ser similar a cuando uno tiene un episodio de estrés o de huida. Y a su vez provoca deshidratación por la liberación de estas sustancias que provocan mucho calor y pérdida de líquidos, ¿no? Parecido a lo que es el éxtasis en ese momento. Claro. En el caso puntual de este chico, ingresó el 24 con este cuadro. ¿Cuándo fue dado de alta? Digo, Gabriela Carchaca hacía referencia a una situación aún peor que todavía no conocimos. ¿Qué pasó? No, en realidad el paciente no tenía el alta, o sea, estaba siendo tratado y cuando se despierta luego de haber sido medicado, resulta que tanto él como los familiares y principalmente los familiares o grupos que lo acompañaban lo llevan por su voluntad, obviamente que para nosotros es una fuga hospitalaria, aduciendo que lo iban a llevar a un hospital cercano a donde vive, que justamente es de Cava, ¿no? Son de Cava. ¿De Villa La Cava, dice el doctor? No. De la ciudad de Buenos Aires. De Cava, ciudad de Buenos Aires. Bien. ¿Y saben? Claro, sí. Está bien. ¿Y sabe, doctor, si lo internaron concretamente o no? No, una vez que acá sale del hospital, nosotros hacemos el parte de fuga policial y después en realidad no hemos tenido noticias de él, de que nos hayan avisado de otro nosocomio, ¿no? No tienen la obligación de hacer un seguimiento del paciente, sí de dejar asentado que en realidad fue decisión de la familia llevarlo a otra institución, pero para ustedes, como venía destacando, es estar en fuga. Exactamente, para nosotros cuando es una persona que puede ser peligrosa para sí o para terceros, se considera una fuga y se da se avisa a la policía, parte policial. ¿Por qué era peligroso para sí o para el resto? Digo, ¿seguía con ese estado de alteración cuando dejó la institución? No, cuando se va no, lo que pasa es que no sabemos qué puede hacer después, si consumir nuevamente sustancias o no. Si bien estaba con la familia, no se sabe. Incluso fue evaluado por salud mental. ¿Y conoció algún resultado, doctor, de esa evaluación de salud mental? No, en realidad lo que se manda es hacer toxicología, que como fue feriado obviamente todavía no tenemos el resultado final. Y sí, salud mental lo que lo evalúa, que había sido por ingreso de intoxicaciones tanto medicamentosas como drogas
casualmente la que hablábamos recién, y alcohol, o sea, una intoxicación aguda de sustancias en realidad. Doctor, y él llega solo allí, digamos, es el único que internan en ese hospital. Digo yo, porque si él estaba con un grupo de amigos o otras personas y estaban consumiendo lo mismo, ¿cómo habrá sido la reacción de las otras personas también, no? Y ahí lo desconocemos, porque eso como fue previo en la calle, inclusive antes del hospital, lo trae la policía y la verdad que el resto de la situación se desconoce porque nosotros le dimos enseguida atención médica, ¿no? ¿Él admitió haber consumido algún tipo de sustancias? ¿En algún momento pudo hablar con los médicos? Sí, pero en realidad ingresó con un grado de excitación y violencia importante, por lo cual enseguida hubo que medicarlo. Claro. Él alcanzó a decir algo, pero bueno, estaba en un grado de excitación que no se podía ni revisar. Sino... Doctor, ¿ustedes llegan a la conclusión de lo que él consumió porque le extrajeron sangre, hicieron los análisis de sangre correspondientes para determinar qué tipo de droga era? No, eso es según en los comportamientos o se induce a través de salud mental. El tema es que para tener el resultado definitivo de las drogas o de las sustancias que podían llegar a tener, hay que esperar el resultado toxicológico que como era día feriado, digamos, aún no se sabe, pero sí que hubo ingesta de drogas, de sustancias y alcohol. ¿Cómo es la droga en sí, digo, el efecto? ¿Puede generar algún tipo de síntomas por abstinencia, por ejemplo? Sí, cualquier droga de esas produce síntomas de abstinencia, incluso algo que no nombramos de esta droga que produce, que es alucinógena también. Por ahí también, digamos, hizo eso contra el colectivo porque vaya a saber uno inclusive si veía algo extraño o no. Imaginaba. Claro, a ver qué era lo que estaba en su mente, claro, qué era lo que pasaba, ¿no? Exacto. Doctor, exactamente. quienes ingieren este tipo de drogas es porque ya han consumido otro tipo de sustancias y van derivando en algo siempre más fuerte o más potente, o hay personas que la consumen por primera vez y es la primera droga que consumen en su vida. Puede haber de todo. En general siempre hay un trampolín en el abuso de sustancias, ¿no? Que comienza muchas veces con el alcohol, otra sustancia como puede ser la marihuana o paco y después se llega a esto. Claro. ¿Se inyecta? ¿Cómo se ingiere la droga? ¿Se inyecta? ¿Se aspira? No. Cuando es, depende de lo que sea. Por ejemplo, cuando es LSD, en general, sí, se inyectan. Ahora, si no, también vienen como decimos nosotros, un cóctel que se puede tomar también, pero en general no es inhalatorio, o sea, se usan las otras dos vías, digestiva o endovenosa, depende. Bueno, claro. Yo digo, lo peligroso, bueno, como cualquier droga ilegal, ¿no? Porque en definitiva ese cóctel que le venden a una persona y que lo compra y que hace la ingesta de esa droga, no sabemos en definitiva qué es lo que contiene, ¿no? Y puede haber una desproporción de algo que puede provocar la muerte prácticamente en forma inmediata también, ¿no? Y cuando son drogas que son preparadas, como decimos, artificialmente o químicamente, y sí, no se sabe bien qué tiene y las proporciones que le ponen ni nada, así que sí, inmediatamente puede causar una muerte o no, o pasar estas cosas como pasaron, ¿no? Doctor, estamos hablando de un menor de edad. Cuando llegó la familia al hospital, ¿ellos firmaron o se hicieron responsables de retirar a su hijo ahí para llevarlo por ahí con justa razón a un hospital mucho más cercano de donde ellos viven o no? Sí, inclusive, bueno, uno anota estas cosas o lo deja anotado, pero vuelvo a repetir, como ingresa esta persona y por lo que había causado en la vía pública, para nosotros, aunque lo lleve un familiar, es una fuga de este hospital, porque se brindaba las garantías necesarias y resulta que lo llevaron y la policía en esos momentos no puede hacer nada, ¿no? Claro. No es decisión es que lo de pueda retener, la ni mucho familia. menos. Digo, sin ánimo de meterme también en la intimidad de los familiares, pero ¿hicieron referencia a algún tipo de problema de adicción por parte del menor? ¿Se sorprendieron si era la primera vez que lo tenían que rescatar en estas circunstancias? No, lo que ellos refieren es que hace aproximadamente 2 años que venían con este tipo de problemas de consumo de sustancias, ¿no? Alcohol y todo. Lo que nosotros no sabemos es si realmente es así o no. Porque aparte de la familia había gente, algunos amigos, o sea, no sabemos bien
desde cuándo, pero bueno, nos dijeron que podía ser aproximadamente hace 2 años. Y siendo una familia que vive en la ciudad de Buenos Aires, ¿cómo fue que ubicaron a su hijo internado allí en un hospital de Florencio Varela? No, porque en realidad ellos habían venido acá a Florencio Varela. No sé si a lo de un familiar, si a unos amigos. Ahí desconozco datos de la previa. Ok. Bueno, doctor, muchísimas gracias por este contacto y realmente preocupante, con este tipo de droga, conocido así como zombies o la flaca con doble K, por este cóctel que en muchos casos puede llegar a ser letal también, ¿no? Exactamente, sí, la verdad que sí. La combinación de esas drogas solas puede ser letal. Imagínense en todos en conjunto, ¿no? Sin lugar a dudas. Gracias, doctor. Gracias, doctor Gracias, Gonzalo Gabriel. Hernández, del Hospital de Florencio Varela, y también gracias, Gabriela Carchaca.